Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les agradezco mucho por venir. El título de la tesis, como mencionaron, es el autismo CICB, las trayectorias para llegar a un diagnóstico y a la atención de un niño o niña dentro del espectro autista en Ciudad de México. Mi director de tesis, pues el doctor Rubén Muñoz Martínez, al que le agradezco mucho, a todos mis evaluadores, a mi familia y especialmente a Carlos, que pues hace 30 años fue diagnosticado con síndrome de Asperger, en esa época, ¿no? Como índice, la frase, pues el autismo sí se ve, busca reivindicar la experiencia del padecer de los y las cuidadoras de niños y niñas con autismo, la cual en muchos casos es subestimada y menospreciada por el personal de salud, los maestros y la sociedad en general, pues no hay rasgos físicos aparentes que den cuenta de esta condición, por lo que asumen que el niño o niña no presenta ningún síntoma y llegan a culpabilizar a los padres de los cambios de conducta o de los retrasos en el desarrollo, lo cual implica una demora en el diagnóstico y en la atención. Esta frase busca dar cuenta de la necesidad de que los cuidadores y cuidadoras sean escuchadas para poder recibir una atención oportuna y de calidad. Entonces, bueno, dentro del índice tengo primero la introducción con un posicionamiento respecto al autismo, segundo los objetivos, tercero el marco teórico conceptual, cuarto metodología, cinco pues los hallazgos primero en la búsqueda diagnóstica y luego en el proceso posterior de atención y seis las conclusiones. En cuanto a la introducción, pues me acojo a la propuesta de Baron Cohen, quien considera el autismo una condición de vida, en tanto reconoce los aspectos discapacitantes del autismo, como las dificultades en la comunicación y en la socialización, pero también da cuenta de las habilidades o capacidades por encima de la media que tienen principalmente en aspectos relacionados con la sistematización. Esto pues también se ha teorizado a partir de las neurodivergencias. Pues esto no niega que las personas autistas puedan llegar a presentar crisis sensoriales, hiperactividad, agresividad, también pueden llegar a presentar enfermedades asociadas como la epilepsia, la discapacidad mental y la depresión, pues que generan grandes retos para las y los cuidadores y los niños y niñas. En cuanto a los objetivos, el primero fue reconstruir las trayectorias de atención para el diagnóstico y la atención de niños y niñas diagnosticados con autismo en Ciudad de México, y el segundo fue analizar en el nomadismo terapéutico la relación entre los distintos recursos de atención, que fueron la autoatención, la biomedicina, la medicina alternativa y los recursos educativos, en relación pues con las condicionantes socioculturales, económicas y estructura de recursos de atención, que pues permiten tener el acceso o la exclusión a un diagnóstico y a la atención para el autismo. En cuanto al marco teórico conceptual, utilicé varios conceptos, digamos mi guía central, el marco fue pues la antropología médica crítica y pues utilicé los conceptos de trayectoria de atención, nomadismo terapéutico, autoatención, cuidados y estigma y discriminación. Específicamente estos dos conceptos, pues la trayectoria es una abstracción que da cuenta del proceso que lleva a cabo un niño o niña y sus cuidadores y cuidadoras durante un periodo de tiempo extenso, desde que identifican unas características particulares en el niño o niña y buscan actuar sobre ellas, pasando por diferentes recursos de atención para tener acceso a un diagnóstico y atenderse a partir de unas decisiones mediadas pues, por distintos factores como el tiempo, los costos, etcétera. Y el nomadismo terapéutico es pues una propuesta alterna del profesor Muñoz al pluralismo médico, que es un concepto con el que se ha hablado de cómo la población utiliza diferentes recursos para atender una misma condición médica. Sin embargo, me acojo más al nomadismo terapéutico, pues tiene ciertas características pues que tuve en cuenta. El primero, pues que los recursos de atención, como la atención médica y la atención educativa, por ejemplo, no solo conviven de manera conflictual y diferenciada, sino que también hay articulación. Y por otra parte, este concepto también da cuenta de la intersección entre los actores, que serían, por ejemplo, los cuidadores y cuidadoras, las condiciones de estratificación social existentes, que las concibo como todas esas relaciones configuradas por el acceso a la educación, la clase social, la discriminación, etcétera, que puedan padecer los cuidadores y cuidadoras y que permiten tener un acceso o exclusión a los recursos, y además las estrategias de vida que crean todos estos grupos sociales como respuestas culturales ante estas dificultades. Entonces, bueno. Como metodología, pues utilicé la etnografía como enfoque, como técnicas la observación participante, entrevistas estructuradas de tipo enfocada. Como actores principales estuvieron las cuidadoras y cuidadores primarios, principalmente madres, padres y abuelas, y como actores secundarios los tíos, los abuelos, activistas en pro de los derechos de las personas con autismo y de los derechos de los cuidadores y cuidadoras, los adultos autistas, las terapeutas y los docentes. Y realicé visitas a cinco centros de atención.
En cuanto a los hallazgos, los dividí en dos partes. En el primero, que es el A, las trayectorias diagnósticas, y en el B, las trayectorias posterior al diagnóstico. Sobre el A, que fueron todas las trayectorias diagnósticas, pues dentro del análisis clasifiqué las trayectorias en tres grupos. En el primer caso están las trayectorias que inician por un episodio de enfermedad previo, por ejemplo, viral o epilepsia, y que incluso presentan habilidades sobresalientes escolares en comparación con sus compañeros, pero comienzan a presentar problemas conductuales, dificultades en la interacción social y o ansiedad. Y en el tercer caso están las trayectorias de niños que comienzan con comportamientos atípicos y retrasos en el desarrollo en la etapa de aproximadamente los 2 años, pero se decide buscar atención cuando detectan que los síntomas incrementan. Entonces, bueno, respecto al primer caso, entre los hallazgos, pues la primera es la medicalización de la vida de los niños desde antes del diagnóstico, ¿no? Llevan un proceso de atención previo extenso a nivel médico y alrededor de los 2 años se identifican comportamientos que tal vez no se asocian con esta condición previa, por ejemplo, la epilepsia, pero tampoco pueden determinar por qué es, ¿no? Entonces no hay claridad de parte de la familia ni de los médicos para determinar que estos síntomas no están asociados con la enfermedad antes diagnosticada, sino con otra condición. Y el tiempo de búsqueda de diagnóstico, pues es el más extenso de los tres casos por esta dificultad entre el historial médico previo y digamos, lo que empiezan a evidenciar recientemente. Bueno, este es un caso, dice, a los 2 años prácticamente es cuando él empieza a caminar sosteniéndose, pues creíamos que ya estaba del otro lado. Posteriormente, yo creo que fue hace de los 2 años y medio que después empezamos a ver que él tiene como una ausencia. Tú le hablabas por su nombre y nunca volteaba, parecía sordo. Era muy berrinchudo y ya nadie podía entrar a la casa porque era muy intolerante. No le gustaba ponerse la ropa, el pañal lo aventaba, pero tenía una mirada muy vacía. Te veía como si no existieras. No hablaba tampoco, no tenía nada de lenguaje. La verdad es que no tenía la menor idea de lo que tenía él. Entonces ya lo había llevado al médico. Compañeros pediatras que lo habían atendido en el instituto, que es un instituto a nivel nacional, pues tiene lo mejor y nadie me supo decir lo que tenía. En este caso el niño tenía una condición desde el nacimiento. Bueno, respecto al segundo caso, son niños que manifiestan habilidades sobresalientes, pero conforme pasa el tiempo presentan crisis emocionales, hiperactividad, autolesiones, dificultades en la interacción social, que hace que principalmente, o en este caso fue mayor, los maestros que identificaran que había ciertos síntomas que pasaban y pues se busca la atención, ¿no? En este caso, pues la dificultad para la búsqueda del diagnóstico, pues primero por la multiplicidad de manifestaciones del autismo que pueden no coincidir con lo que estaban evidenciando en estos chicos. Por ejemplo, el retraso en el habla, pues fueron muchachos que aprendieron a hablar muy pronto, que tenían habilidades sobresalientes y que tal vez no, esos síntomas no coincidían con lo que históricamente se ha planteado respecto al autismo, ¿no? Y pues todo esto lleva a diagnósticos erróneos, por ejemplo, diagnósticos previos de trastornos de ansiedad o TOC y pues a tener una mayor demora diagnóstica. En cuanto a los hallazgos del caso 3, son niños pues, que presentaron retrasos en el desarrollo de las habilidades motoras y el lenguaje y en algunos casos hubo retrocesos. Existen otros síntomas como las estereotipias, los comportamientos atípicos, la percepción auditiva alterada, la marcha en puntas, los trastornos de sueño, las dificultades en la interacción social, la hiperactividad y pues, problemas gastrointestinales que no siempre están asociados por los médicos al autismo. En este caso, pues son los hitos de desarrollo, principalmente pues en las charlas con el pediatra, pues que determinan qué comportamientos se asumen dentro de la normalidad y fuera de la normalidad. Si caminó a tiempo, si habló a tiempo, ¿no? Y esas son como las alertas que determinan, en este caso, pues, si llega a haber o si hay, digamos, un proceso diferencial al desarrollo que se clasifica como normal. Y los factores en este caso que inciden en la demora diagnóstica son pues la no identificación de síntomas por parte de los médicos, la espera, porque en muchos casos los mismos pediatras dicen, bueno, pues espere a ver si el niño en 2 meses, 3 meses camina y pues eso deriva también en una demora diagnóstica. Y la otra, pues en la búsqueda de otros diagnósticos, por ejemplo, llegan, digamos, con el otorrinolaringólogo o llegan con el ortopedista por otros síntomas asociados, por ejemplo, la marcha en puntas. Bueno, respecto a los hallazgos generales, ¿no? Entonces, hay 2 causas de demora diagnóstica. El primero, pues, es la frase justo del autismo no se ve.
y es pues la dificultad para identificar los síntomas por la gran variabilidad sintomatológica que presenta el autismo, asociación con otras condiciones médicas, como ya lo mencioné, y desconocimiento de la condición por parte de los padres y de las madres y del personal de salud. Y la otra, pues, es la culpabilización de los cuidadores, principalmente de las cuidadoras, que implica, por ejemplo, desde el ideal de lo que es una buena o mala crianza, determinar que la madre, por ejemplo, está exagerando y que esos síntomas que ella evidencia no son reales y que ella es la que tiene la culpa por sobreprotegerlo. O en el otro caso, dice, realmente no estás poniéndole límites a tu hijo y es tu culpa porque no lo estás educando bien. Entonces, asumen que la culpa pues realmente recae en las cuidadoras y no en ciertos síntomas. Entonces, bueno, pues sí, lo invisibilizan. Dice, por ejemplo, una cuidadora respecto a eso. El niño había tenido un episodio de epilepsia previo. Dice, nos dan un disco con el encefalograma, pero te dan una interpretación. Entonces ella es la única que lo podía leer y nos dice, su hijo no tiene actividad epiléptica. Lo que pasa es que ustedes son pésimos padres y no le saben poner límites a su hijo. Híjelo, pero nos habían hablado maravillas de esa neuróloga en verdad. Entonces, bueno, si nos lo está diciendo la mejor neuróloga del instituto, pues quiere decir que sí, efectivamente es que tenemos la culpa nosotros. Bueno, respecto a las condicionantes que inciden en la demora diagnóstica, pues por una parte está la mercantilización en la salud, entonces pues obviamente hay demoras en la asignación de citas, principalmente en el acceso a la atención pública, poco tiempo de consulta tanto en lo público como en lo privado, uso limitado de instrumentos diagnósticos tanto en lo público como en lo privado, pocos centros de atención y personal capacitado principalmente en lo público, costos elevados en la atención privada y orientación desde seguros de gastos médicos. En este caso, pues hubo varios casos en que el médico de los seguros de gastos médicos pues orientó hacia la atención más costosa, ¿no? Por otra parte están las distancias, la pandemia por COVID-19 pues que sí hizo que hubiera cierre de los centros de atención y pues que dificultó que se pudiera llegar al acceso por la pandemia, varios cuidadores pues perdieron sus empleos. Existencia también de una familiarización y feminización de los cuidados, que significa pues que los cuidados recaen en la familia y principalmente las madres. Entonces se evidenciaba que cuando la familia era monoparental, cuando existía un divorcio y los padres, pues digamos, sí, se separaban principalmente por la condición del niño y por culpar a la madre, pues era la madre la que asumía las labores remuneradas y la abuela se encargaba de los cuidados de los hijos. Mientras que en otros casos, cuando habían más hijos, las abuelas se encargaban de los cuidados de los otros hijos y ante los cuidados extensos del niño diagnosticado con autismo, pues la madre se encargaba únicamente de este niño. En cuanto a las estrategias para acceder al diagnóstico y enfrentar todas estas dificultades, pues las madres realizan desplazamientos extensos por toda la ciudad en búsqueda de centros de atención, realizan búsqueda de redes de apoyo, de asociaciones y de soporte familiar, aprenden en corto tiempo conocimientos especializados pues para atender al niño o niña y duplican las jornadas laborales para poder tener más dinero para la atención. Dice, por ejemplo, en este caso, esto es un recurso privado. La psiquiatra nos citó un sábado a las 9 de la mañana, lo vio 5 minutos, nos hizo unas preguntas muy escuetas y dijo, el niño tiene trastorno obsesivo compulsivo TOC, entonces lo voy a empezar a medicar. Este fue el diagnóstico previo al de autismo. Y que empiece una terapia con el psicólogo. Nos vemos dentro de 8 días para seguir con el tratamiento y ver cómo reaccionó. Bye. Yo no sentí que le diera la atención, que lo revisara, que le preguntara, que nos preguntara a nosotros y pues lo empieza a recetar de primera instancia. Bueno, respecto al diagnóstico, pues siempre se dio una reflexión sobre la causalidad del autismo. En algunos casos, pues lo refieren a la exposición ambiental, a los problemas presentados durante el parto del embarazo, al suministro de vacunas o de antibióticos durante el proceso del embarazo o del niño en su primera etapa y de causas genéticas. Y en todos ellos siempre existe dentro de la reflexión cierta culpa por decir no me cuidé en el embarazo, no me cuidé en el parto o tuve que trabajar y exponerme a radiación, por ejemplo. Respecto a la comunicación del diagnóstico, fue generalizado que mencionaran que no fue adecuada la forma de decir el diagnóstico, en tanto pues el enfoque fue en el pronóstico, no va a caminar, no va a hablar, etcétera, va a tener que tener un apoyo constante, pero hubo falta de apoyo emocional de parte del personal médico y orientación hacia los centros de atención que tenían que asistir, entre otros aspectos. Por otra parte, pues existe un proceso de duelo en el diagnóstico,
pues que implica que se experimente culpa, tristeza, desorientación, miedo, negación, pérdida de expectativa, resignación. Hubo también alivio por encontrar pues el sentido a todo lo que pasaba después de tantas, digamos, una trayectoria extensa sin que nadie les pudiera dar respuestas, y en algunos casos también hubo aceptación. Pero entonces, digamos, desde la psicología se asume muchas veces este proceso como lineal, pero pues ante una condición que requiere de retos permanentes, realmente se está todo el tiempo volviendo en un ciclo a volver a sentir desorientación, a volver a sentir miedo y alivio por encontrar otra vez respuesta, y digamos que es un ciclo permanente. Ok, bueno, respecto a la trayectoria posterior al diagnóstico, ya en el análisis me di cuenta que el caso 1 y el caso 3 pues prácticamente se unificaban, es decir, los que presentaban un episodio previo de enfermedad y los que presentaban un retraso en el desarrollo a los 2 años, que pues ahora pasarían al caso 1, y en el caso 2 sigue estando estos jóvenes con algunas habilidades por encima de la media, sobresalientes, pero que tienen algunas dificultades en el ámbito escolar. Entonces, bueno, en la comparación entre el caso 1 y el caso 2, pues el caso 1 requiere atención médica terapéutica frecuente, todo el tiempo se está en terapia de lenguaje, todo el tiempo se está en terapia para las habilidades de la vida diaria, en terapia para el control de esfínteres, etcétera. Respecto al maestro sombra, en el caso 1, el maestro sombra es una persona, es un maestro que acompaña únicamente a este niño, digamos, para ayudarlo a adquirir sus habilidades dentro del espacio escolar, mediar. Pues se tiene una percepción positiva, por una parte, porque se considera que defiende los intereses del niño ante un ambiente hostil y pues puede llegar a mejorar sus habilidades, mientras que en el caso 2 se tiene una percepción de que su uso debe ser limitado únicamente pues para aspectos muy particulares, digamos, de socialización, y en algunos casos hay incluso una percepción negativa, pues consideran que puede llegar a limitar las capacidades del niño y aumentar la dependencia, pues ya es un joven, digamos, entre comillas, con habilidades muy sobresalientes. Por otra parte, pues en el caso 1, ante los múltiples síntomas, hay uso extensivo de medicinas alternativas para el manejo de la motricidad, para mejorar la ansiedad, etcétera, mientras que en el caso 2 el uso fue limitado, solo un caso que tenía problemas gastrointestinales recurrió a la dieta libre de gluten y caseína. Y respecto a las labores de cuidado, pues en el caso 1 son cuidados intensivos y especializados, mientras que en el caso 2 pues son cuidados con menores retos, solo se requiere un acompañamiento mayor para el ámbito escolar, pero no es igual al del caso 1, en donde se tiene que estar pendiente de, ¿no? Había casos en donde decías, bueno, yo estoy en un proceso en el control de esfínter de mi hijo, pues requiero estar pendiente las 24 horas para que llegue a este estado, ¿no? A que no tenga derrame de líquidos durante la noche. O, por ejemplo, cuando hay episodios de epilepsia, pues también buscan o sea, están pendientes noche y día de que el niño esté bien, ¿no? Bueno. Respecto a los recursos de atención, bueno, el primer recurso al que me referiré es la autoatención, pues es el principal recurso. En él pues hay ciertos aspectos como la búsqueda de atención, la búsqueda de recursos biomédicos, alternativas, está la inversión de tiempo, de dinero y de acompañamiento a los otros recursos de atención. Hay desplazamientos extensos a los centros de atención, desarrollo de terapéuticas, enseñanza en casa. Bueno, existen múltiples actividades que se realizan desde la autoatención. Las herramientas por medio de las cuales la utilizan pues son las redes sociales y los medios digitales, donde buscan orientación, buscan redes de apoyo, etcétera. Y pues obviamente la red de apoyo familiar, los colectivos y asociaciones que muchas veces los encuentran en redes sociales y que no solo sirven de orientación y de apoyo, sino que también muchas veces se organizan precisamente pues para buscar reivindicar los derechos de las cuidadoras y cuidadores, de los niños y niñas con autismo, y por ejemplo han participado en la caminata del 2 de abril o han participado en las políticas como la ley de autismo. En cuanto a los condicionantes para hacer toda esta autoatención posible, bueno, que dificultan más bien la labor de autoatención, pues por una parte está la posición estructural del grupo familiar, al que se refiere el nomadismo terapéutico, que define el acceso diferencial a la atención y las dificultades en los medios de acceso. Esto quiere decir que muchas veces el hecho de tener mayores condiciones económicas o de tener un lenguaje especializado igual al del médico permite o facilita que la persona tenga acceso a la atención, mientras dificulta
ayuda, cuando la persona no tiene medios económicos, cuando no tiene el mismo lenguaje del médico, y lo cual se vio en un mismo caso, ¿no? Donde en el mismo instituto a una mujer de clase baja que no tenía formación no le dieron ingreso, mientras a unos padres que sí, digamos, tenían especialización, etcétera, que manejaban todo este lenguaje médico, pues pudieron tener acceso prácticamente inmediato a pesar de que los requerimientos del otro niño fueran más grandes. Hay todo el tiempo prácticas de discriminación cotidianas en el espacio público, principalmente en el transporte. Hay dificultades en las distancias por la ciudad, en los costos, en los tiempos pues, que se invierten en la atención. Obviamente el COVID-19 pues dificultó el proceso de la atención y también se evidenció en los temblores. Entonces, en los temblores obviamente se modificaban los comportamientos de los niños y niñas, ¿no? Estaban en un estado de crisis de semanas e incluso meses, y aparte hubo daños estructurales en algunas instituciones públicas, pues que dificultaron que por meses o incluso por un año se pudiera recibir atención en este instituto. En cuanto a las estrategias de vida para sortear todas estas condicionantes, pues por una parte está administrar los horarios para la atención. Entonces, muchas veces decían en el instituto, bueno, requiero que en un día yo pueda tener estas 3 terapias, y de esta manera pues ahorraban el dinero de los desplazamientos diarios, no tenían tantas crisis porque solo era un desplazamiento en un día, y pues de esta forma administraban mejor el tiempo. También crean materiales de difusión y llevan elementos que disminuyan las crisis en el espacio público. Ahorita voy a poner un ejemplo. Aumentan los horarios laborales para tener más dinero para poder llegar a la atención. Acceden a trabajos con horarios flexibles o emprendimientos donde pueden, pues, digamos, lidiar entre el hecho de las labores de cuidado y también tener recursos para poder atender al hijo, y la venta del patrimonio que se dio en casos donde, bueno, por el COVID-19 perdieron sus empleos y pues tenían que solventar la atención de sus hijos. Bueno, las prácticas de autoatención se transforman en la medida en que la persona requiere otro tipo de cuidados, digamos en el cambio, por ejemplo, a la adolescencia, pues por ejemplo vienen cambios en el comportamiento, vienen las autolesiones, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos se transforman y se volcan hacia esta información, o sea, aprender sobre eso. Y algunas cuidadoras ante todas estas dificultades, pues también hay que señalarlo, optan por la desatención. Bueno, este es el caso del transporte público. En una ocasión ya nos iban a llevar al MP. A él no le gusta salir de noche, todavía funcionaba el metro y le dio una mega crisis. Me empezó a pegar, a morder, a escupir. Él tenía 7 años y para eso ya hablaba con el lenguaje de Disney y empezó a auxilio, ayuda, y con el grito y las pataletas creían que lo estábamos secuestrando. Bajaron la palanca, nos llegaron los policías de la estación. Mi mamá les enseñó mis identificaciones, que sí era mi hijo. Hay otra gente que literal llegaba y me decía, ¿para qué eres para qué es mamá? Un señor me dijo, ¿para qué abro las piernas? Yo me armé de valor y todavía tengo folletos, y cuando tiene una crisis muy fuerte les digo, ¿sabes qué? Aquí tienes un volantito de que es el autismo. El folleto decía, este niño asiste a tal institución con tal número de expediente. No era algo oficial, pero por lo menos me respaldaba con que el niño tenía tratamiento. Entonces, bueno, pues todas estas estrategias que desarrollan ante un ambiente hostil. Por otra parte, están todas las representaciones que se crean sobre la maternidad. Entonces, por ejemplo, está la idea de las madres azules, que es pues una representación peyorativa que se ha creado para hablar de aquellas cuidadoras que sobreprotegen a sus hijos, los infantilizan y que se consideran, entre comillas, mártires frente a los retos que impone el cuidado y la atención de esta condición. Entonces se han creado otras ideas de que la madre es una héroe que se enfrenta, digamos, a las dificultades de acceder a la atención educativa o biomédica. Existe pues toda esta maternidad intensiva donde tienen que desarrollar una serie de conocimientos especializados en corto tiempo. Existe una medicalización del cuidado y se considera la madre e hijo como sujetos indisolubles o como dentro de una misma identidad. Sin embargo, pues por ejemplo, ideas como las madres azules o las madres nevera, dentro de pues todo este análisis, dan cuenta de discursos. Bueno, y las madres nevera fue una representación que se creó en los años 70, pues para hablar de que la causalidad del autismo era culpa de las madres por su frialdad. Entonces, pues son discursos con los que históricamente han señalado y discriminado a las madres por su papel en la crianza y desarrollo de sus hijos. Y lo que realmente da cuenta, pues es de visiones que atacan a las madres, pero que no brindan en ningún momento, la sociedad no brinda herramientas para poder, volver democrático el cuidado, ¿no? Que alguien más asuma el cuidado y se achaca toda la responsabilidad a las madres, se les culpa, pero tampoco se brindan herramientas. Entonces, bueno, en cuanto a las implicaciones de los cuidados, pues está el desgaste físico y emocional, la modificación de los planes y las metas personales, el ostracismo. Muchas veces se aislaron a nivel familiar o incluso las madres dejaron de asistir a muchos espacios con sus hijos por sentirse discriminadas.
y desatención de otros miembros del grupo familiar, como los otros hijos que quedan al cuidado de la abuela. Preocupación constante frente al futuro de sus hijos. Entonces, para lo que crean, pues, planes de ahorro o han pensado en crear ciertos espacios donde puedan convivir con otras cuidadoras. Y al final, pues la propuesta es que el cuidado también es una labor de riesgo, en tanto implica un desgaste un desgaste físico y emocional tan grande que puede llegar a poner en riesgo su vida. En un caso, una madre, por los largos desplazamientos, trabajaba de noche y de día, iba manejando y pues tuvo un microsueño y se estrelló pues por el desgaste físico. O en este caso, precisamente por enfrentarse pues a una sociedad que discrimina, que no tiene en cuenta las medicinas alternativas, etcétera. Entonces este es el caso de una madre que es activista en pro del cannabis medicinal para el autismo. A mí me delegaron la cuestión de ser la que enseñaba cómo se extrae el aceite de cannabis. Obviamente se tenía que hacer con medios de ellas porque nosotras no teníamos. Incluso íbamos a dar pláticas y llegaban narcomenudistas a decirnos que ellos querían entrar en el negocio del cannabis medicinal y que querían que nosotras les enseñáramos a hacer las cosas. Y o sea, yo me ponía a hacer extracciones en frente de 50 personas. Imagínate el riesgo que estaba corriendo, porque si en ese momento llegaba la policía, a la única que iba a llevar presa era a mí, porque yo era la que estaba manipulando eso. Y pues era, digamos, dentro del colectivo buscaban que todas las mujeres aprendieran, que tenían pues ciertas condiciones entre estas autismo, aprendieran a hacer extracciones para sus hijos. Bueno, en cuanto a la atención biomédica, como el otro recurso, de la posición estructural que ya mencioné, en donde pues descalifica los conocimientos y percepciones principalmente de las cuidadoras. Existen errores médicos principalmente relacionados con la negación de la atención y prácticas erróneas principalmente en el manejo de la medicación. Existe una atención que es espaciada y limitada y una saturación de los espacios terapéuticos principalmente en el ámbito público y además digamos que fue una constante que mencionaran que a medida que iban creciendo pues los centros de atención, los servicios de atención, las terapéuticas disminuyen tanto en lo público como en lo privado. Hay muy pocos centros para los adultos y menos para la vejez, por ejemplo. Y bueno, el COVID-19, pues que dificultó la entrega de medicamentos, que dificultó la atención y que pues fue un grande reto para las cuidadoras, pues dice en un caso de mala praxis con la medicación. Con la media pastilla empezamos a ver que ya empezó a socializar más, empezó a estar bien, pero aproximadamente a la segunda semana empieza a estar intoxicada y pasa de ser una niña extremadamente activa a ser prácticamente un mueble. Solamente la tenía en la cama acostada babeando, incluso algunas veces llegó a no controlar esfínteres. Entonces otra vez acudimos con la doctora y le comentamos esto y nos dice, ¿sabe qué? A lo mejor es el conjunto. Vamos a quitar el valproato y dejarla respirar por el uso de Ritalin. La llevo de urgencias en ese mismo hospital prácticamente sin signos vitales. Tenía la presión bajísima, estaba desmayada y nos dicen que no la pueden atender ahí porque en ese hospital no atienden sobredosis. Y yo le dije, a ver, pero es que este medicamento me lo mandaron aquí. Tuvimos que llevar a la niña a otro hospital de urgencias porque donde le hicieron un lavado estomacal. Entonces, bueno, respecto a las medicinas alternativas, pues una de las respuestas es eso, ¿no? La pérdida de confianza en la biomedicina por todos estos malos tratos y pues también que ante una condición permite otros recursos, ¿no? Entonces, pues una de las posibilidades, ¿no? De búsqueda, pues es ese exceso de información que hay dentro de los medios digitales y la capacidad de agencia de las y los cuidadores para buscar otros recursos que no es el biomédico. Es pues un complemento de la atención biomédica en muchos casos para los cuidadores, pero también hay técnicas que son intrusivas o que generan daño en los niños, como el dióxido de cloro, la quelación, que son prácticas, bueno, que tienen, bueno, sí son dañinas, y que se venden como la esperanza de cura. Alta importancia en el pragmatismo, pues la utilidad de que se dé, ¿no? Entonces, por ejemplo, a pesar de que el médico se oponga, siguen continuando con la atención porque para muchas cuidadoras existe una mejora, ¿no? Se crean y refuerzan estereotipos sobre el autismo, principalmente en estas curas, donde se dice es que la condición de autismo es por los parásitos o por tal, ¿no? Y realmente no existe ningún sustento científico, pero a partir de todo esto, pues se siguen creando estereotipos, pues sí, sobre el autismo. Las redes sociales, Facebook, páginas donde van a encontrar justo el MMS o que las técnicas digamos, lesivas como otras que se han observado mejoras, por ejemplo la quimioterapia, ¿no? Que no tiene ningún tipo de daño.
En cuanto a los centros educativos, los recursos educativos fueron ampliamente referidos como un agente que excluye, discrimina y dificulta los procesos de atención. En ellos pues existe desatención, maltrato físico, verbal y discriminación principalmente de las directivas y de los maestros, aunque en el caso 2, que son los chicos que presentan menos retos, también hay bullying de parte de sus compañeros. Existe pues una presión por normalizar y medicar a los niños y niñas de parte de las directivas y de los maestros, a pesar de que no sean los médicos los que los son de tu médico para que lo calmen, para que lo normalicen, entre comillas. Existen obstáculos generalizados para acceder al recurso educativo y mantenerse, principalmente en algunos casos por el control de esfínteres, no permiten el ingreso a niños que digamos todavía usen pañal, o pues precisamente por la condición, ¿no? Dice, por ejemplo, esto: representaciones frente al autismo median el ingreso a las escuelas regulares y especiales. En varios casos, digamos, en las escuelas especiales decían, ay, pero es que la niña se ve normal, ¿cómo le vamos a dar ingreso, no? Siempre existen unas representaciones de quién puede acceder a una educación especial y quién no. En cambio, en las escuelas regulares, pues muchas veces decir, no tenemos herramientas con que atender a su hijo a pesar de que sea un derecho en México. Aprende los padres que los niños y niñas lleguen a alcanzar las habilidades esperadas de leer, escribir, etcétera, y dificultad para aceptar la posibilidad de requerir educación especial o de que los niños no lleguen a alcanzar el nivel de sus compañeros. Y existe pues una dificultad por educar ante la pandemia por COVID-19 que precisamente pues mermó o bueno, hizo que la educación se volcara al ámbito virtual, donde pues no existían muchas herramientas para poder educar a los niños y niñas. Y bueno, este es un ejemplo. En el CAM lo amarraban a la silla. Es triste ver que no le tengan paciencia en una escuela que se supone que tendría que tener personal capacitado. No le quieren cambiar de pañal y que estén hablando por teléfono porque eso no es parte de lo de la escuela. Y pues el CAM es una escuela, bueno, digamos, asisten niños con diversas condiciones. Como nos decía, este es otro, ¿no? Él es un niño del caso 2 y bueno, decía el pediatra. Como nos decía nuestro pediatra, no digan que es autismo, digan que es síndrome de Asperger, porque había gente que nada más escuchar que es autismo no lo aceptan. Y fíjate que no nos contestaron en varias escuelas. Y ya cuando lo aceptan, dice, entonces nos hicieron firmar una especie de carta que la escuela se deslinda de que si hay algún problema mayor, ellos se reservan el. Bueno, como conclusiones, la escuela, la autoatención, la biomedicina alternativa son recursos terapéuticos que trabajan de manera conflictual, pero también complementaria para una condición. Por ejemplo, que la biomedicina muchas veces se articula, por ejemplo, con la dieta libre de gluten y caseína, que se consideraba por muchos como alternativa, o existen médicos especialistas en cannabis medicinal. Y de igual manera, digamos que la autoatención servía como forma de cohesionar la biomedicina, la medicina alternativa y pues obviamente el ámbito educativo. Entonces, por ejemplo, muchas veces el médico decía, ¿por qué no le recomiendas esto a la docente? Y la docente decía, bueno, menciónale al médico tal cosa, ¿no? Siempre hay una comunicación y siempre hay una complementariedad. Las trayectorias de atención no son lineales, cambiaron según las necesidades que se transformaron con el tiempo, y en esto también digamos que se veía que muchas veces era circular, ¿no? Se estaba moviendo dentro del espacio las personas y volvían a un recurso de atención. Entonces, por ejemplo, una madre no tenía para el momento para acceder a un recurso de atención, se iba a un recurso público y volvía al privado cuando ya tenía recursos, ¿no? Siempre se está en movilización, por decirlo así, como menciona el nomadismo, y también las trayectorias se complejizan debido a las diversas barreras para acceder a los recursos, como ya mencioné, las distancias, el tiempo estructurales que dificultan el acceso a los recursos de atención y unas estrategias de vida por medio de las cuales los grupos sociales se enfrentan a estas dificultades, pues que ya mencioné todas, y reivindicar las labores de cuidado, bueno, esto es la propuesta, ¿no? Como fundamentales para el mantenimiento y la reproducción de la estructura familiar y especialmente pues de las familias con un miembro con autismo. Y pues se debe instar a mejorar las condiciones dentro del ámbito biomédico y especialmente de la atención escolar, pues que fue digamos, el recurso más criticado. Muchas gracias.